Hola, ¿qué tal? Yo soy Susana Sáenz y les doy la bienvenida al último episodio de esta serie de arquitectura de los negocios de White Paper sobre la increíble trayectoria de don Roberto González Barrera y sus empresas. En los primeros episodios ya hablamos de los inicios de Maseca y su evolución a Gruma, después de la compra y consolidación de Grupo Financiero Banorte, y hoy hablaremos de dónde están estas compañías, cómo están sus estados financieros y haremos una conclusión. Entonces, empecemos desglosando un poco el negocio de Gruma, que tiene varias marcas. No solamente produce tortillas y harina de maíz, como muchos creeríamos. También está en harinas de trigo, pan pita, pan nan, bases de pizzas, wraps, chapatas. Produce salsas, dips, snacks, sazonadores, pastas. Comercializa arroz, avena y algo que no me esperaba, palmitos. Esto último seguramente por su fuerte presencia en Costa Rica, que recordemos fue el primer país a donde se expandió internacionalmente y que es líder mundial en la producción de palmito. En el episodio 1 o 2 les platico de esta visita que realiza don Roberto González Barrera por mandato del presidente de México a Costa Rica para impulsar el consumo de la tortilla de maíz. Y bueno, también comercializa algunos productos de tecnología alrededor de la industria. Recordemos que Gruma tiene casi 150 patentes alrededor de tecnologías de producción de harina de maíz y tortillas. Y bueno, en cuestiones tecnológicas tiene una empresa que se llama Tecnomaíz y una marca que se llama Rodotec. Y ahí lo que ellos dicen es que desde hace 60 años han estado muy cerca del canal de las tortillerías independientes. Digamos que están de a pie en la calle, pero también en las tortillerías que ahora están adentro de los supers. Ellos surten muchísima maquinaria a estas tortillerías. Es como parte de su integración. Recordemos que uno de sus competidores en maquinaria para tortillerías era Torrey, que hasta hace algunos meses era parte de FEMSA, pero que ha sido vendido como parte de su nuevo programa estratégico de concentrarse en sus negocios core. Entonces, pues vendieron Torrey, Invera y Solística, dentro de otros. Pero bueno, regresando a Gruma, vamos a ver sus marcas y cómo se componen sus ventas. Las dos marcas más fuertes a nivel global y que operan en todo el mundo son Maseca, que es la de harina de maíz y que es el producto con que nació. Esa opera además de México en Centro y Norteamérica, en Europa, en África y en Medio Oriente. Y Mission, que es la marca, digamos, de productos que ellos le llaman de valor agregado, donde fabrican tortillas, flatbreads, wraps, pan pita, etc. Ese es Mission, que también fuera de México operan como Mission Foods. Pero luego además tienen, por ejemplo, Tortillas Guerrero, que está presente también en Estados Unidos. Y en Costa Rica, muchas marcas, una de snacks que se llama Tosti, otra que se llama Tortirricas y Rumba. Y bueno, como les decía, los palmitos, la marca La Cima, que seguramente han visto aquí en los supermercados. Luego tienen otras marcas como Mazarrica, Del Fogón, Arroz Luciana y Delicaos. Todas estas marcas principalmente operan en Centroamérica. Ahora, el reporte anual que consulté fue al cierre del 2023 porque todavía no se publica el del 2024, pero también cito algunos reportes trimestrales del 2024. Así que bueno, al cierre del 2023, el 29% de las ventas de Gruma vienen de México y el 71% del resto del mundo. Aquí su principal mercado es Estados Unidos, como se habrán imaginado, pero no perdamos de vista que Gruma es una empresa con presencia mundial, lo cual la expone a riesgos de diferente índole, y esto lo citan dentro de los riesgos que tienen que mencionar en su reporte anual. Por ejemplo, hablan del conflicto en Ucrania y Rusia, donde tienen operaciones. Cito textual hablando de este conflicto. Dicen que puede derivar en estrés para las cadenas de suministro, supply chain, y un aumento de la inflación en muchos de los países donde operan. Todo esto lo citan como parte del conflicto en Ucrania y mencionan que al 31 de diciembre de 2023 y 2022, la empresa ha evaluado o medido las consecuencias de este conflicto en los estados financieros conservados. Y dicen, los cambios en el entorno legal y operativo de nuestras subsidiarias ubicadas en Rusia y Ucrania no ha afectado la capacidad de ejercer control sobre las entidades en estos países. Sobre esto platicó mi compañera Janina Alfaro con Marcela Muñoz, analista fundamental de alimentos, consumo y comercio de Vector Casa de Bolsa. Lo que hemos visto es que la tendencia en crecimiento en ventas y en guafida o rentabilidad de 2020 a 2024 pues ha sido favorable para Gruma, ¿no? Con un crecimiento anual compuesto cercano al 10%.
Esto se debe, pues principalmente, como bien recordamos, en parte a que, bueno, los volúmenes siempre han crecido modestamente, moderadamente, del orden de entre el 0, el 2, 3%. Sin embargo, ha habido años, como es el caso de 2022, en el cual la propia empresa se ha visto en la necesidad de incrementar los precios de venta de sus productos. Esto debido, si bien recuerdan que veníamos de la pandemia, que era complicado en la transferencia, el transporte de insumos, y de igual manera que los precios del maíz se dispararon significativamente, ¿no? Posteriormente, con lo que fue la guerra en Ucrania, pues de igual manera vimos un repunte importante a principios de 2023 de los precios internacionales de los granos. Posteriormente, estos se estabilizaron y no fue hasta 2024 cuando dejamos de ver presiones en términos de los costos de la principal materia de gruma. Todo esto pues conllevó a que durante varios años la empresa elevara los precios de sus principales productos para así mitigar el deterioro del margen bruto principalmente, y con esto pues presentarle a sus inversionistas y accionistas resultados financieros que han ido mostrando pues esta tendencia de mejora, que fue lo que hablábamos al inicio de este podcast. Y hay que decir que ellos siguen operando allá, a diferencia de muchas empresas, por ejemplo de Estados Unidos, que salieron de ahí ante una presión del gobierno de Biden. Pero bueno, Gruma ahí está. Y sí mencionan que tienen un deterioro de crédito mercantil en una subsidiaria en Ucrania, pero es algo menor, $2 millones. En 2023, Gruma reportó ventas netas de poco más de $6.500 millones, lo que representó un incremento del 18% al año anterior. Este incremento explican que fue impulsado principalmente por la sólida demanda en Estados Unidos y Europa, donde las tendencias hacia una alimentación más saludable favorecieron el consumo de tortillas y otros productos del maíz, porque recordemos que a diferencia de los panes de harina de trigo, por ejemplo, las tortillas de maíz se pueden anunciar como libres de gluten, y esta tendencia les ha favorecido al verse como una alternativa más saludable, y sobre todo con estas tendencias que conocemos hoy en día, en donde mucha gente es intolerante al gluten o quieren llevar una dieta libre de este. Ahora, el EBITDA fue poco más de $1,000 millones y la utilidad neta la ubican en $429 millones. En términos de márgenes, el margen EBITDA se ubicó en 15%, mientras que el margen neto fue de 6.5%. Ambos mencionan indicadores superiores a los del año anterior. Entonces, pues es un negocio sí con mucha tecnología y patentes, pero no deja de ser un negocio tradicional, y eso se ve reflejado en los márgenes netos. Pensemos cómo se compara contra Bimbo, que podría ser quizá la empresa mexicana más parecida en industria y tamaño, ya que Minsa, digamos que es la competidora directa en el negocio de harina de maíz, pues en este caso no tiene la escala de Gruma o de Bimbo. El caso de Minsa, recordemos que se puso más en el foco porque Altagracia Gómez, quien su familia es dueña de este conglomerado, fue designada por Claudia Sheinbaum como la coordinadora del consejo empresarial de su administración. Escuchemos lo que nos dijo al respecto Marcela Muñoz. En el caso de Minsa, los resultados del tercer trimestre, pues de igual manera fueron favorables en términos de rentabilidad. Sin embargo, también lo que vimos es que en México, que es su único mercado, tuvo un decremento en los volúmenes de venta. Esto principalmente por menores toneladas entregadas tanto a gobierno como en el canal de mayoreo. De esta manera, pues los ingresos cayeron 1.6%. De cualquier forma, el costo de ventas mejoró, lo que ayudó a que el margen bruto aumentara más de 5 puntos porcentuales. Los gastos de operación se mantienen pues bastante contenidos, y también la parte financiera, por una disminución de la deuda, jugó a favor, con lo cual la utilidad neta se expandió. Entonces, en general, podemos decir que a pesar de la caída en volúmenes, Minsa está teniendo de igual manera mejoras en rentabilidad derivado de la caída y de los precios internacionales del maíz. Entonces, regresemos al comparativo de Bimbo. Grupo Bimbo reportó un crecimiento en ventas de 4% en el mismo periodo, alcanzando ventas netas de $17,000 millones. Y aunque Bimbo es una empresa más grande en términos de ingresos, el crecimiento porcentual de Gruma fue superior. En cuanto a márgenes, mientras que Gruma registró un margen EBITDA del 15%, Bimbo reportó un margen EBITDA del 12.5%.
Ahora, para solamente contrastar, pensemos, por ejemplo, cómo una empresa de software puede generar prácticamente los 1,000 millones de EBITDA de Gruma, pero sin tener que operar plantas, centros de distribución en todo el mundo y con una tercera parte de las ventas. Es el caso, por ejemplo, de Fico, uno de los buros de crédito líderes en Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2024, Fico vendió 1,700 millones de dólares en números redondos, es decir, poco menos de una tercera parte de los 6,000 millones de Gruma y generó un EBITDA de 917 millones. Es decir, un margen de EBITDA de 53% o 3 veces el margen de EBITDA de una empresa tradicional como Gruma con un 16%. Y bueno, esto me lleva a pensar qué otros riesgos tiene una empresa como Gruma, además de cuestiones internacionales como la guerra Rusia-Ucrania. Así que regresemos al reporte anual del 2023, donde hablan de riesgos como una pandemia, como la que se vivió por COVID-19, también de cambios en las preferencias del consumidor. Hablan de riesgos obviamente de precios de materias primas, riesgos de operaciones con derivados. Recordemos que ahí durante el 2008 Gruma estuvo muy emproblemada por un tema de este tipo. También riesgos de tasas de interés y tipos de cambio, la presión de los consumidores o inversores por políticas ESG, que es una tendencia que creemos pues se va a desacelerar ahora con el regreso de Trump a la presidencia. Y por cierto, esta fue una de las predicciones de René en el último capítulo de White Paper 10, así que escúchenlo si no lo han hecho. Y bueno, siguiendo con los riesgos, tienen una sección en la que hablan de solamente los relacionados con México. Y ahí mencionan que las operaciones podrían verse afectadas por las condiciones económicas y sociales en el país, ya que como empresa basada en México, el 35% de sus activos están localizados en la República Mexicana y el 29% de las ventas se derivan también de operaciones acá. Entonces, es interesante que digamos que están 70-30. O sea, como les había dicho, el 70% son ventas fuera de México y el 30% en México. Pero hablan de una fuerte dependencia e interrelación de nuestra economía con la americana por dos vías, ya sea porque Estados Unidos es un mercado más grande o porque todo el flujo que se envía a México de remesas apoya el poder adquisitivo mexicano. Ellos dicen que el 80% de las inversiones de México están dirigidas a Estados Unidos. Y cito textual: las remesas internacionales de miles de millones de dólares que envían los trabajadores mexicanos son la segunda mayor fuente de divisas en el mundo. En este caso, los mercados financieros están altamente integrados y en la medida en que se contraiga la economía de Estados Unidos de América, los norteamericanos podrían consumir menos productos importados de México. Los trabajadores mexicanos que residen en Estados Unidos podrían enviar menos dinero a México. Las firmas norteamericanas con negocios en México podrían hacer menos inversiones. Los bancos propiedad de Estados Unidos de América podrían otorgar menos préstamos. La calidad de los activos financieros de Estados Unidos de América podrían deteriorarse. Más aún, un colapso en la confianza de la economía de Estados Unidos de América podría extenderse a otras economías estrechamente conectadas a la misma, incluyendo la de México. El resultado podría ser una recesión potencialmente profunda y prolongada en México. Si la economía mexicana cae en una profunda y prolongada recesión, o si la inflación en los Estados Unidos de América se incrementa, el poder adquisitivo de Estados Unidos de América disminuye y como resultado, la demanda de nuestros productos podría disminuir también. Y Vector Casa de Bolsa también nos habló de la importancia del mercado estadounidense para Gruma. Las ventas en Estados Unidos representan el 55% de los ingresos consolidados, en tanto que México representa el 26%. Europa, Centroamérica y Oceanía representan el 7, 6 y 4% respectivamente. También en términos de rentabilidad, la mayor proporción de esta se genera en Estados Unidos, que representa el 68%, seguida de México, que únicamente aporta el 16%. Europa, Centroamérica y Oceanía representan el 5, 6 y 3% de la UAFI. Y bueno, aunque ahora todo el mundo está muy cauteloso, se espera que vengan 4 años muy buenos para Estados Unidos con la presidencia de Trump, y esto es lo que falta en México. Y es que también hablan de riesgos de regulación que pueden modificar el costo del maíz, y algo que me llamó mucho la atención es que dentro de los riesgos citan el tema de ataques cibernéticos, algo que la verdad no me hubiera esperado de una empresa, digamos, de negocio tradicional. Me lo hubiera esperado en una institución financiera como Banorte, que ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, esto es lo que dicen. La emisora podría estar expuesta tanto a ataques cibernéticos como a otras violaciones de seguridad informática o de sus redes o tecnología de información, los cuales podrían afectar adversamente su negocio y operaciones. Es posible que la emisora pueda ser objeto de ataques cibernéticos y otras amenazas o violaciones de seguridad informática que pudieran llegar a comprometer y, en su caso, afectar materialmente los sistemas de tecnología de la información, redes y operación.
Y bueno, obviamente dentro de la sección de riesgos de México hablan también de la inseguridad, que en ciertas zonas del país podría afectar su operación. Y en resumen citan los siguientes riesgos sobre México y Latinoamérica. Hacen mención que esto ha ocurrido en el pasado y podría repetirse en uno o varios de sus mercados. Influencia gubernamental significativa sobre las economías locales, fluctuaciones sustanciales en el crecimiento económico, altos niveles inflacionarios, cambios en valores de las monedas, controles cambiarios, controles de salarios y precios, cambios en políticas económicas o fiscales y en general estabilidad económica, política y social. Qué fuerte, ¿no? Pero bueno, creo que leer la sección de riesgos de un reporte anual siempre es así. Ahora, sigamos sobre el P&L de Gruma. Vemos que llegamos a un EBITDA de 16% y un margen neto de 7%. ¿En qué se van esos 11 puntos? Pues básicamente en el costo de la deuda, la cual mencionan tienen documentada, y aquí me llamó la atención que prácticamente la mitad está en tasa fija y la otra en tasa variable. Algo importante es que la mayoría de la deuda está en dólares, lo cual hace sentido toda vez que el 70% de sus ventas son fuera de México. Cito textual. Al 31 de diciembre de 2021 teníamos aproximadamente 73% de nuestra deuda denominada en dólares, 25% denominada en pesos mexicanos y el 2% en euros. Pues mira, en Gruma lo que vemos es que los niveles de apalancamiento al tercer trimestre de 2024, que es la última cifra oficial que tenemos, son súper saludables. El apalancamiento cerró en 1.2 veces deuda neta o AFIDA. Es el nivel más bajo de los últimos 5 años. En 2022 la empresa sí llegó a estar un poquito más apalancada. Estuvo a 2.1 veces. Pero en general te puedo decir que es un múltiplo, el 1.2 es un múltiplo muy, muy saludable, tanto para los peers de la industria como para otras emisoras de todo el sector alimentos y consumo que estamos cubriendo actualmente, ¿no? En general, pues el perfil de vencimientos fue un poco elevado en 2024, vencieron cerca de 410 millones de dólares de deuda. Sin embargo, 2025 y 2026 se aprecian muchísimo más relajados para la emisora, no es hasta 2027 cuando tiene otra vez vencimientos relevantes. El 76% de su deuda está denominado en dólares y únicamente un 22%. Esto muy en línea con la proporción que representan los ingresos de México. Está denominado en pesos y un 2% restante está en otro tipo de divisas. Pero en general vemos que el perfil financiero y de deuda de Gruma es sólido y es bastante saludable. En el 2023, Estados Unidos representó el 55% de sus ingresos, seguido de México con el 28% y el resto del mundo con 17%, que ellos lo desglosan entre Europa, Centroamérica y Asia y Oceanía, este último como una sola región. Y en ese orden de importancia, Europa y Centroamérica son negocios prácticamente del mismo tamaño, pero Centroamérica crece más y la región que ha estado más flat es Asia y Oceanía. Y aunque en el reporte anual mencionan el querer seguir creciendo en todas las regiones, hay un claro enfoque por el mercado de Estados Unidos, lo cual hace mucho sentido. Lo tienes aquí al lado, es la principal economía junto con China, es nuestro principal socio comercial, y hay un mercado natural no solo de tortillas con la comunidad hispana, sino por ejemplo en la categoría de flatbreads con el pan naan que consumen las comunidades hindús, por ejemplo. Los mercados étnicos de Estados Unidos son gigantescos y muchos consumen distintos tipos de panes que Mission Foods fabrica. Mencionan también el canal minorista en Estados Unidos, incluyendo supermercados, que representa el 80% de sus ventas, mientras que el canal institucional equivale al 20%. Y muy importante, y de ahí el foco en Estados Unidos, mencionan que su capacidad instalada está al 83%. Es decir, que todavía pueden vender más usando los mismos fierros. Así que ahí está mucho del foco según el reporte anual del 2023. Y un dato curioso en su sección de CAPEX es que mencionan aperturas de varias plantas en Estados Unidos como Indianápolis y destacan la reapertura de una en Omaha, Nebraska, ciudad famosa por ser la casa de Warren Buffett, alguien a quien este tipo de negocios tradicionales le gusta mucho. En fin, otro dato interesante es que en la comercialización de la harina de maíz, que recordemos fue el negocio principal inicial, ellos distinguen entre dos formatos: granel, que se vende en sacos de 20 kilos a tortillerías y otros fabricantes, y empaquetado, que son presentaciones típicamente de 1 kilo, y es lo que encontramos en los supers, y es impresionante saber que el 80% del volumen se vende a granel, es decir, para que terceros en la cadena fabriquen tortillas. Y la venta, digamos, para fabricación casera representa únicamente el 20%.
Esto no solo hace sentido, sino que los vuelve más fuertes y con mayor poder de negociación, ya que el negocio de granel está altamente pulverizado en miles. Ellos mencionan una cifra de aproximadamente 110,000 tortillerías en todo México y estas miles de pequeñas tortillerías les permiten una mejor posición, mientras que el negocio de autoservicio está concentrado en 3 o 4 grandes jugadores nacionales y algunos regionales. Y sabemos que es intensivo en capital por los ciclos de flujo de efectivo, además de necesitar gestiones de promotores en el anaquel, por ejemplo. En cuanto a inversiones de CAPEX en México e instalaciones, mencionan contar con 18 molinos de harina de maíz nixtamalizado distribuidos en todo el país, típicamente cerca de regiones de cultivo de maíz y cerca de áreas de gran consumo de tortilla. Y aquí mencionan que tienen una planta inactiva en Celaya, Guanajuato, desde el 2006. Sería interesante saber a qué se debe, porque seguramente les está costando dinero tenerla ahí sin utilizar. A diferencia de Estados Unidos, donde les mencioné que están al 83% de capacidad. Aquí en México dicen que están al 95%. Y un dato interesante es que mencionan el tamaño promedio que ocupa cada planta, el cual es aproximadamente 24,000 metros cuadrados. Destacan que las inversiones de CAPEX en los últimos 3 años fueron de $158 millones y que se destinaron principalmente a mejoras tecnológicas, mantenimiento, expansión en capacidad de almacenaje y compra de equipo de transporte. En este reporte anual del 2023, Gruma estimaba que las inversiones totales de CAPEX en México durante 2024 serían de aproximadamente $38 millones, las cuales se destinarán principalmente a mejoras generales de producción y tecnología. En su operación de Estados Unidos, su inversión en 2023 fue de 110 millones, donde tienen 21 plantas de operación. Mencionan también que cada planta usa tecnología propia desarrollada por sus equipos de operaciones de tecnología, lo cual, como les dije, les ha valido numerosas patentes y es parte del activo de la propiedad intelectual. Y un par de datos más a destacar, y con esto concluimos el análisis de Gruma. En su página corporativa, la sección de relación con inversionistas tiene una serie de Frequently Asked Questions, cuando ven la palabra FAQ, y ahí menciona que la familia o el grupo de control tiene 51% y el resto, es decir, el 49%, está entre el público inversionista. Y este es un dato muy positivo porque hay que recordar que típicamente las empresas que cotizan en bolsa en México ponen a flotar un porcentaje mucho menor. Normalmente estamos hablando del 20% menos. Y el otro dato es cuál es su nivel de endeudamiento y la estructura de estos créditos. Al cierre de 2023, Gruma tenía en el activo $4,683 millones, con una palanca de $2,840 millones, de los cuales la mitad es deuda de corto plazo y pasivo circulante, es decir, proveedores, y la mitad es deuda de largo plazo que está estructurada con muchos créditos sindicados y emisiones de certificados bursátiles. El capital contable era de $1,843 millones, con lo cual la razón de pasivo total entre capital contable era de 1.54 veces a 1. Y respecto a los dividendos, Gruma venía pagando de forma anual dividendos año con año 2004, 2005, 2006 y 2007. Y en el 2008 tienen el problema que les comentaba de derivados en medio de esta crisis global del subprime y pierden casi $700 millones. Ahí la empresa lo tuvo muy complicado, la acción bajó muchísimo y no volvieron a pagar dividendos hasta casi 10 años después, restableciendo el pago anual de dividendos en 2017. Desde ahí ya lo han hecho de forma anual ininterrumpida. Así que sin duda es una lección para entender que todos los elementos de un negocio son importantes: la cadena de suministro, las operaciones, la venta, la cobranza y la tesorería. Un delicado balance que solo los empresarios saben lo que cuesta mantener y sobre todo mantener en el largo plazo. Creo que Gruma es un negocio fascinante que sin duda su historia de emprendimiento escaló a nivel global. Y bueno, actualmente Juan Antonio González Moreno, hijo de Don Roberto, es el presidente y director general de Gruma. Ahora pasemos rápidamente al análisis de las cifras de Banorte, el otro negocio que fue liderado por Don Roberto en su calidad de presidente del consejo, desde que compra un pequeño banco regional en una subasta que organiza el gobierno en 1992 y hoy lo preside su nieto, Carlos Hank González. Mi abuelo, Don Roberto González Barrera, a quien muchos de ustedes recordarán, y que junto con él lograron hacer de Banorte el banco fuerte de México. Pues hoy nos toca juntos convertirlo en el mejor grupo financiero de México y para los mexicanos. Banorte es hoy un banco con alcance nacional, más de 1,000 sucursales y varios millones de clientes. Integra junto con BBVA, Santander, Banamex, HSBC y Scotiabank, además de Inbursa, el llamado G7 de los bancos grandes que concentran la mayoría del negocio.
Después vienen otros bancos nacionales como Banbajío, Afirme y Base, por mencionar algunos. Pero es junto con Inbursa los únicos dos 100% mexicanos en este llamado G7. Y dependiendo cómo se mida, es el segundo, tercer o cuarto banco en el sistema. Vamos a ver, al cierre de 2023, en términos de clientes, BBVA lidera en el país con 30 millones, seguido de Santander y Banamex con 20 y 19 respectivamente. Y en cuarto lugar se ubica Banorte con 15 millones de clientes. Ahora bien, si lo vemos en términos de captación y cartera de crédito, también se ubican en cuarto lugar, con un saldo de cartera al cierre de 2023 de aproximadamente 850,000 millones de pesos, es decir, poco más de 40,000 millones de dólares, de los cuales casi el 30% corresponde a cartera de crédito hipotecario, mientras que sus otros negocios importantes son el crédito a estados y municipios, que creció significativamente con la compra de Interacciones, que ya les había platicado, que en su momento era líder en el segmento. Además de su negocio de crédito al consumo, con aproximadamente 4 millones de tarjetas de crédito y una fuerte participación en créditos de nómina y automotriz. Revisando su reporte anual 2023, destaco la portada que creo que nos dice mucho del momento. Banorte dice, personalizando el futuro. Y su opening line es, la digitalización es nuestro cómo y la experiencia del cliente nuestro por qué. Más que ofrecer productos financieros en Banorte, vemos a personas con planes, sueños y necesidades. Así nuestro enfoque es crear experiencias y soluciones a la medida. Pues bueno, leer esto en un reporte anual es creo que muy reconfortante, por decirlo así, como usuario. Todos los bancos que actualmente compiten en ciertos segmentos contra las fintechs en términos de experiencia de usuario han tenido que poner precisamente al cliente al centro y prácticamente rediseñar muchas de sus plataformas e interacciones. Les platicaba en el capítulo anterior que justamente viendo un reporte anual de Banorte de hace 20 años, el del 2004, resaltaban el arranque de la banca electrónica como una gran novedad. Imaginen en estos 20 años todo lo que ha cambiado de esas primeras plataformas muy básicas que servían solamente en una computadora o en una laptop y que ahora prácticamente todas las operaciones se hacen desde una app del celular. Y en algunos casos ya ni siquiera es necesario utilizar tarjetas físicas para realizar pagos. Y bueno, los cheques ni se diga. Van de salida, si es que alguno de ustedes todavía los utiliza, díganos en el episodio si en su vida personal o en las empresas utilizan los cheques. Pero bueno, regresamos al reporte anual y las cifras. En la carta del presidente del Consejo, que recordemos es el ingeniero Carlos Hank González, se destaca el posible efecto del nearshoring como algo muy positivo para nuestro país y cómo Banorte quiere aprovechar para capitalizar ese efecto. También destaca la estrategia 123, que consiste, según explican, en acelerar la transformación digital del banco, buscando asociaciones con otras empresas que permitan estar en el día a día del cliente. Y por último, muy importante, mencionan construir un banco completamente digital desde cero. Y este banco, recordarán que salió a finales del año pasado a operar y se llama Bineo. Como muchos de ustedes sabrán, al igual que otras instituciones como Santander con Open Bank o Banregio con Hey Banco. Entonces, hoy vemos una tendencia, la apuesta de los bancos tradicionales por crear un banco completamente digital desde cero, porque esto es técnicamente más eficiente de tratar de parchar múltiples sistemas legacy con los que nacieron los bancos. Y es que piénsenlo, todos estos bancos que tienen más de 100 años de existir, pues nacieron con sistemas contables manuales y poco a poco, conforme fueron apareciendo los sistemas de computación, pues se fueron integrando. Pero lo que hoy se puede hacer en software está a años luz de un sistema de 1970. Entonces de ahí esa tesis de hacer un banco digital y eventualmente se cree en el mercado que lo que harán es migrar a toda su base de clientes del banco tradicional al digital, lo que coloquialmente se conoce como cambiarle la llanta al coche andando. Y muy importante, sin dejar de invertir mientras tanto en mejorar la experiencia del banco legacy. Sin duda, creo que esto es un reto bastante complejo. En la carta del director general Marcos Ramírez Miguel, habla con más detalle de este plan 123 y explica que el paso 2, referente a las alianzas con otras empresas que les permitan estar cerca de los clientes. Obviamente, uno de ellos es la alianza con Rappi para target de crédito. Habrán visto la tarjeta que lanzaron en conjunto, pero también menciona una inversión minoritaria en la PropTech colombiana Tuavi. Obviamente, por su interés en el sector hipotecario y lo que esto representa en términos de centricidad para un cliente. Si una persona compra una hipoteca, pues ya lo amarraste a ser cliente tuyo por varios años. Y eso, pues te permite capitalizar con otros productos más rentables como una tarjeta de crédito o créditos automotrices, por ejemplo.
Y bueno, creo que también es interesante que hablan de una inversión minoritaria en Clip de Adolfo Babatz. Recordemos que Banorte tiene un negocio de adquirencia, esto es de las terminales punto de venta, con una fuerte penetración en ciertos segmentos como restaurantes y otros centros de consumo. Entrando a los resultados del banco, este generó una utilidad neta de poco más de 50,000 millones de pesos, es decir, unos 2,500 millones de dólares. El margen de interés neto se ubicó en 6.3%. Esto es el margen que tienen entre la tasa activa y la tasa pasiva ponderada. Llama la atención que destacan que la utilidad neta del banco creció 21%, la de la aseguradora 11% y la que no termino de entender cómo es la de la Afore, que crece 53%, a pesar de que por regulación pues las comisiones se han ido apretando año con año. Y aquí hay que recordar que Banorte es el jugador más grande del sistema después de compras estratégicas en un mercado que se consolidó a menos de 25 años de haber nacido en 1997. Estas compras fueron Afore Bancomer y Afore 21, de la que son dueños del 50%. Es importante destacar que en términos de calidad crediticia mencionan un trabajo permanente en afinar sus modelos de riesgo crediticio con la idea de mantener sanos sus portafolios. En este sentido, el índice de morosidad es sumamente sano, está en 1%. Y por el otro lado, en captación mencionan un crecimiento de 15% con un incremento de 26% de depósitos a la vista, pero pagando con intereses y a plazo. Recordemos que la llegada de competidores en el segmento fintech con la compra de Sofipos y que ahora están aplicando y obteniendo licencias bancarias detonó esta llamada guerra de tasas, lo cual obligó a los bancos que típicamente venían acostumbrados a no tener que pagar tanto a subir sus tasas de referencia para competir. No obstante lo anterior, la mezcla de Banorte entre depósitos a la vista y a plazo de 70-30 prácticamente. Pero ojo, aquí los depósitos a la vista ya no son a tasa cero, ya hay depósitos a la vista que pagan algo de tasa. El índice de capitalización del banco se ubica en 20%, muy por encima de lo que requiere el regulador. En términos de comercialización, destacan mucho los esfuerzos de venta cruzada. Lo que les decía ayuda al concepto de principalidad del banco, algo que todos quieren, que su banco se vuelva el principal banco con el que transaccionan. En este sentido, mencionan un promedio de 2.4 productos por cliente. En cuanto a operaciones, en el app señalan un crecimiento a triple dígito de más de 200% anual, con un total de 144 millones de transacciones, es decir, un poco más de 10 millones mensuales, algo así como 270 operaciones por minuto. Y es que pocas veces nos fijamos en cuál es la misión y visión de las empresas con las que transaccionamos. Pero es importante, y leyendo el reporte de Banorte, resalto que en ambas se refleja muy bien la perfectamente ejecutada narrativa de ser el banco fuerte de México. Así que les leo la misión tal cual, dice: generar confianza y fortaleza financiera para los clientes. Y la visión, ser un gran aliado para crecer fuerte con México. Y destacan muchos hitos alrededor de innovación digital. Por ejemplo, colocación de créditos en canales digitales, por WhatsApp, desarrollo de chatbots, inteligencia artificial, pólizas de seguro on demand, paperless. En fin, parece que han tomado de frente este reto que pusieron sobre la mesa las fintechs hace unos años. Y algo que me han comentado mucha gente con la que platico en general es que la innovación se ve mucho más en productos de personas físicas, pero la innovación en producto para la banca empresarial va, un poco más lento. Quizá ahí está la oportunidad para muchos bancos que están perdiendo hoy la batalla en la banca de personas físicas. Acelerar en banca empresarial. En fin, ya veremos cómo evoluciona esta parte. Y bueno, se destacan como el mejor banco en calidad crediticia de los G7, de acuerdo al índice de morosidad que les comentaba anteriormente, y que es de 1% a nivel cultura del banco. Tienen un apartado que habla que todos somos administradores de riesgos y promueven en ese sentido comunicación abierta, anticipaciones y escalamiento. La palabra innovación y transformación aparece 100 veces en conjunto, 39 y 61 respectivamente. En el reporte anual, la palabra crecimiento sale 93 veces. Digital aparece 228 veces y la palabra riesgo 765. Inteligencia artificial 21 veces. Me acuerdo de un comentario que hizo René cuando el año pasado salió Tiendas 3B a cotizar y en el prospecto de colocación decía que no se mencionaba una sola vez la palabra inteligencia artificial, que está de moda. Así que aquí en Banorte sí, y parece que no es moda. Leyendo sus resultados vemos que el banco está en plena transformación y acelerando.
Y bueno, con esto llegamos al final de esta temporada de Arquitectura de los Negocios, donde analizamos la grandiosa trayectoria empresarial de don Roberto González Barrera, conocido como Don Maseco, quien no solo transformó una industria, sino también fue el orquestador de uno de los bancos más grandes del sistema 100% mexicano. Recordemos esta cita de Margaret Thatcher respecto a la importancia de mantener el sistema de pagos dentro de nacionales, que le dijo a Pedro Aspe cuando este era secretario de Hacienda y se negociaban los términos del Tratado de Libre Comercio. Thatcher le dijo al doctor Aspe: Mire, doctor Aspe, si van a privatizar sus bancos a extranjeros, no se les olvide una cosa. Jamás le entreguen los 2 principales bancos a extranjeros porque entonces están entregando su sistema de pagos. Por eso, explica, Aspe dijo que tenía que haber un límite a la propiedad de los extranjeros en la banca mexicana. Y entonces esa fue una carta que decidimos no dar. Y así terminamos hablando de Banorte, el Banco Fuerte de México. Déjenos sus comentarios y sugerencias, su feedback es sumamente valioso para nosotros. Y síganos diciendo qué otras empresas les interesaría conocer su historia y cómo funciona. Nos escuchamos con una nueva temporada de Arquitectura de los Negocios muy pronto. Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx.